bendiga, God bless you. Les habla el pastor Yadiel Cruz, Pastor Yadiel Cruz, de la Casa de Oración y Alabanza, from the House of Praise and Worship, bajo el obispo Joel Cruz Sr., under the Bishop Joel Cruz Sr., el pastor general de la casa, the general pastor of the house. Y en esta reflexión, in this reflection, voy a estar hablando de dos muertes espirituales distintas. Voy a estar hablando, no voy a leer. I'm going to be talking about two different spiritual deaths, and I'm not going to be reading from the Bible, but I'm going to be telling you where the verses are. Voy a estar hablando de los versículos y dos tipos de muertes espirituales. Voy a estar hablando sobre Efesios capítulo 2. I'm going to be talking about Ephesians chapter 2, verses 1 through 6. Y Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Romans chapter 6, verses 1 through 14. So, Ephesians chapter 2, verses 1 through 6. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y Romanos capítulo 6, del 1 al 14. Romans chapter 6, verses 1 through 14. Okay? So, voy a estar hablando de dos tipos de muertes espirituales, two types of spiritual deaths. Vámonos primero con el tipo de muerte espiritual que habla Pablo en Efesios. Let's talk about first the spiritual death that Paul talks about in Ephesians. Ephesians chapter 2 verses 1 through 6. Efesios 2 del 1 al 6. Pablo habla sobre la muerte en el pecado. Paul talks about, death in sin. Y esto es bien importante que nosotros prestemos la atención a esas palabras. So it's very important that we pay attention to that. That we pay attention to that, to those words, muertos en el pecado. In the way that Paul describes it, he talks about dead in sins and transgressions. Y la forma en que Pablo lo describe es dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Okay. Y entonces miren lo que dice también. Dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. We were following the ways of this world. Y éramos conforme al príncipe de la potestad del aire, according to the prince of the power of the air, que sabemos que pues ese es Satanás, ¿verdad? We know that's Satan. Gratificando los deseos de nuestra carne, gratifying the sinful nature and the desires of the flesh, la voluntad de la carne y de los pensamientos, following the will of the flesh and its thoughts. Okay? Y dice más, por la naturaleza hijos de la ira, by nature the children of wrath. Okay? Esto es algo tremendo, esta descripción que habla Pablo aquí. This description that Paul talks about here it's incredible. O sea, muertos en delitos y pecados, dead in sins and transgressions, siguiendo la corriente de este mundo, following the ways of this world. Yo creo que aquí encontramos la forma de cómo uno diagnosticar qué tipo de muerte espiritual uno está pasando, ¿verdad? What type of spiritual death you're going through. You can kind of diagnose what kind of spiritual death you're going through by the descriptions and characteristics that Paul is giving us here. Siguiendo la corriente de este mundo, following the ways of this world. Hay muchas veces que there are so many ways in which nosotros seguimos las ideas, las filosofías, las cosas que dice este mundo, las cosas que piensa este mundo, las formas de comportarnos en este mundo. In so many ways we follow what the world thinks, the philosophies of the world, the way the world behaves, the way the world thinks. Y a veces, ¿sabes? A veces penetra en nuestro ser todo este tipo de cosas, las cosas del mundo,
Sometimes, these things from the world just penetrate inside of us, and we don't even notice. Ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos comportando o que estamos siguiendo las formas del mundo. That we're following the ways of the world. So, esto es muy importante, que uno pueda reconocer en qué manera nosotros estamos siguiendo a Cristo, o estamos siguiendo lo que dice la palabra, o lo que está siguiendo el mundo. Are we following? And there's a way for us to know how are we following the ways of this world, or are we following the ways of Christ and what the Bible tells us. Entonces, pues, es muy necesario que no se dé cuenta que las ideas y la filosofía del mundo y a las mismas reacciones del mundo a veces penetran en uno. Sometimes the reactions and the philosophies and ideas of the world penetrate us. Y entonces a veces reaccionamos a las circunstancias de la misma manera que reaccionaría el mundo. So we react sometimes to circumstances in the same way that the world would react. ¿Verdad? Y dice, conforme el príncipe de la potestad del aire, according to the prince of the power of the air. Entonces, Pablo nos deja saber muy claro que el personaje que está en control en el mundo, Paul lets us know very clearly that there's someone else other than God in charge of the world. Estamos hablando de una forma espiritual, we're talking about spiritually. Hay una persona que está a cargo de este mundo. There's a person that's in charge of this world. Y es el príncipe del aire, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire. The prince of the power of the air. A veces nosotros nos envolvemos tanto en el diario vivir. We get involved so much in the daily living, que se nos olvida quién está detrás de todas esas tentaciones, quién está detrás de todas esas circunstancias, esos problemas, y a veces uno se nos olvida de dónde vienen, ¿verdad?, esos ataques espirituales. We forget where these problems are coming from, where these spiritual attacks and temptations are coming from. Se nos olvida que hay otro reino, ¿verdad? We forget. Gratificando los deseos de nuestra carne, gratifying the sinful nature and the desires of the flesh. O sea, que nosotros, si nosotros estamos gratificando, if we're gratifying los deseos de nuestra carne, the desires of the flesh. ¿Y de qué estoy hablando de deseos, verdad? What am I talking about when I talk about desires? Estoy hablando de todo lo que la carne quiere, all the things that the flesh wants. En Gálatas capítulo 5, en Galatians chapter 5, Pablo nos da una lista de las obras de la carne. Paul gives us a list of the works of the flesh. Y entonces él habla de la lascivia, él habla de la borrachera, él habla de la fornicación. He talks about, drunkenness and fornication and lust, y muchos tipos de cosas, y many types of things. Entonces, esas son las cosas que nosotros no debemos estar gratificando. These are the things that we should be gratifying, para que entonces no estemos, ¿verdad?, gratificando la carne. La voluntad de la carne, ¿verdad?, y de los pensamientos. We talked about that. The will of following the will of the flesh and its thoughts. Pero algo muy importante aquí que habla es que dice que por la naturaleza, cuando nosotros estábamos muertos en el pecado, when we were dead in sin, estamos bajo la naturaleza que éramos hijos de la ira. We were by nature the children of wrath. ¿Y qué significa eso? What does that mean? Significa que Dios estaba enojado con nosotros. God was angry with us. Mientras estábamos en el pecado, while we were dead in sin, Dios estaba enojado con nosotros. God was angry with us. Okay? Pero algo muy importante que yo quiero dejar saber de esto es que esta muerte en el pecado nosotros la pasamos solos. We go through it by ourselves. And that's very important for us to find out. That's very important for us to know. Eso es muy importante que nosotros recordemos esto. Es muy al revés a lo que es la otra muerte, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. It's very the opposite of the other death, the spiritual death that we're talking, that Paul talks about in Romans chapter 6, verses 1 through 14. Él dice que somos muertos al pecado. We are dead to sin. So, listen to the words.
escucha las palabras, muertos en el pecado, muertos al pecado, dead in sin, dead to sin. And what is the difference? So the characteristics are there in those verses in Romans chapter 6 verses 1 to 14. Está ahí en Romanos capítulo 6 versículo del 1 al 14, ¿verdad? Dice, no vivir en el pecado, not living in sin, bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte, baptized in Christ Jesus, baptized in his death, sepultados juntamente con él para muerte, buried with him for death, resucitados para gloria del Padre, resurrected for the glory of the Father, andar en vida nueva, walking in a new life, crucificados juntamente con él, crucified together with him, para no servir más el pecado, so as to never serve sin again, justificado del pecado, justified of sin, or justified from sin. Si morimos en Cristo, viviremos con él, such that if we die in Christ, we live with him, muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, dead to sin, alive for God in Jesus Christ. A diferencia a la otra muerte, esto es opuesto a la otra muerte que estamos describiendo. This is the opposite of what we were describing in that other death we were talking about. Muertos al pecado, dead to sin, not living in sin, no estar viviendo en el pecado, y bautizados en Cristo Jesús, baptized in Christ Jesus, bautizados en su muerte, ¿verdad? Baptized in his death. Ese significado de lo que es uno bautizarse en Cristo es un símbolo de esa muerte espiritual. We get baptized, right? And it's symbolic of that spiritual death. Que ahora nosotros estamos muertos al pecado. That we're dead to sin. Lo que estas dos muertes espirituales hacen es que cambien la relación. La muerte en el pecado, estás muerto para Dios, pero estás vivo para Satanás y para el mundo y para el pecado. You are dead to God as far as when you're dead in sin, and you're dead, but you're alive to sin, and you're alive to the flesh, and you're alive to the devil. Pero entonces cuando estamos muertos al pecado, when we're dead to sin, estamos entonces muertos al pecado, pero vivos en Dios. We are dead to sin, but we're alive in Christ. We're alive to God. And yo quería que ustedes notaran en esto algo muy importante, y es que en esta muerte que describe Pablo, muertos al pecado, this death that Paul talks about, the spiritual death that Paul talks about, aquí en Romanos, here in Romans, en vez de pasarla solo, instead of going through it by ourselves, like the other death, como la otra muerte en el pecado, esta muerte nosotros la pasamos con Cristo. This spiritual death, we go through it with Christ. Cristo la pasa con nosotros. Christ comes and he goes through it with us. Somos bautizados en él. We're baptized in him. And somos crucificados con él. We're crucified with him. Y somos muertos con él. And we're death with him. Y somos resucitados con él, and we're resurrected in him, y tenemos entonces una nueva vida en él, and so we're giving a new life in him. Y esto es muy importante, que nosotros nos demos cuenta de estas dos muertes espirituales. Ahí están las dos características en Efesios y en Romanos, esas citas bíblicas que yo les di. In Romans and in Ephesians we see the characteristics of these spiritual deaths that I've been talking about. Y es muy importante que nosotros nos autoexaminemos, ¿verdad? La palabra es para autoexaminarnos. This is very important that we do self-examination, and that we really know what kind of spiritual death we're going through, right? Pero lo importante es que usted sepa que si usted está en Cristo, pues usted no está solo pasando ese proceso. That if you're in Christ, that you're not going through that process by yourself. Así que Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra los haya bendecido. I hope that God bless you. I hope that this word has blessed you, y que hayan aprendido, that you have learned.
Take care. God bless. Cuídense. Dios les bendiga.